Hay una pregunta que atormenta en silencio a millones de familias en todo el mundo. Una pregunta que hiere el corazón con la fuerza de una herida abierta que nunca sana del todo. ¿Qué sucede con el alma de quien, consumido por la angustia, decide quitarse la vida? ¿Cree la Iglesia que hay alguna esperanza para quienes caen en este abismo de desesperación? ¿Hay lugar para la oración, para la intercesión, para el consuelo tras una tragedia que parece cerrar todas las puertas de la esperanza? A lo largo del siglo XX, innumerables familias soportaron en silencio la profunda herida del suicidio. Es un dolor que no se disipa fácilmente porque penetra el misterio más recóndito de la existencia humana, el que existe entre la vida y la muerte. Ante este angustioso interrogante, la Iglesia siempre se ha situado entre dos verdades fundamentales que no pueden negarse ni minimizarse. Por un lado, el reconocimiento de la gravedad del acto. Por otro, la proclamación inquebrantable de la misericordia ilimitada de Dios, que permanece infinita incluso ante nuestras peores decisiones. Pocas figuras en la historia eclesiástica han tenido una comprensión tan clara de este misterio como el Padre Pío de Pietrelcina, el religioso italiano cuya vida está repleta de testimonios extraordinarios. El Padre Pío, fraile capuchino del sur de Italia, se hizo mundialmente conocido no solo por los estigmas visibles que marcaron sus manos durante 50 años consecutivos de sufrimiento, sino también por su ininterrumpida presencia en el confesionario, dedicándose con fervor inusitado a escuchar confesiones y reconciliar almas. Su reputación de santidad fue corroborada por milagros que trascendieron los círculos religiosos, llegando incluso a la comunidad científica y a médicos escépticos que presenciaron curaciones incompatibles con las limitaciones del conocimiento médico de la época. Sin embargo, más allá de estas señales visibles que marcaban su existencia, en él residía otra facultad espiritual, discreta pero profundamente inquietante en sus implicaciones. Numerosos testigos que convivieron con el Padre Pío relataron que poseía la extraordinaria capacidad de percibir el estado de las almas, incluso de aquellas que ya habían abandonado el mundo material. Documentos históricos conservan testimonios de personas que afirmaban haberlo visto interactuar con entidades invisibles a simple vista, almas que supuestamente se le acercaban en busca de ayuda e intercesión. Entre los testimonios cuidadosamente registrados a lo largo de los siglos, destacan dos casos particularmente impactantes de personas que se suicidaron. Estos relatos fueron documentados en la biografía autorizada del Padre Pío, escrita por Bernard Ruffin, con la participación directa de testigos presenciales que vivieron junto al santo, especialmente del Padre José Pío, quien durante muchos años fue uno de sus colaboradores más cercanos y de mayor confianza. En el primer caso registrado, una viuda se acercó al Padre Pío sumida en una profunda angustia espiritual. Su esposo se había quitado la vida. Durante meses, la atormentó una pregunta que perturbaba constantemente su paz interior. ¿Qué había sido del alma de su esposo tras aquel acto irreparable? Cuando por fin reunió el valor para buscar la guía del Padre Pío, se acercó a él con lágrimas en los ojos. Su voz temblaba al susurrar la pregunta que la destrozaba. ¿Existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de que su esposo hubiera alcanzado la salvación? El Padre Pío permaneció en silencio contemplativo. Sus ojos se bajaron como si cargara con el peso de una verdad insoportable. Su expresión se ensombreció bajo el peso del conocimiento espiritual que poseía. Tras un silencio profundo que pareció eterno, respondió con voz apagada y sombría: «Hay muy poca esperanza». La mujer sintió que el corazón se le partía bajo el peso aplastante de aquel diagnóstico espiritual. En ese momento, le pareció que todas las puertas de la esperanza se cerraban irrevocablemente. Sin embargo, en ese momento crucial ocurrió algo extraordinario. El Padre Pío alzó la mirada de repente, como si contemplara algo absolutamente invisible para todos los demás presentes en aquel lugar sagrado. Su expresión facial se transformó drásticamente.
Su voz adquirió una firmeza absoluta, una certeza inquebrantable que disipaba toda duda. Y entonces pronunció unas palabras que resonaron con una autoridad espiritual indiscutible. No, no hay esperanza. El misterio de aquel momento preciso sigue siendo objeto de profunda reflexión entre los estudiosos de la vida del Padre Pío. ¿Percibió realmente el santo el estado final de aquella alma mediante su facultad sobrenatural? De ser así, su respuesta no fue una condena arbitraria, sino más bien un testimonio de la terrible y real posibilidad de un rechazo final por parte de Dios. Un concepto que la teología denomina impenitencia final, el abandono definitivo de la gracia ofrecida. Sin embargo, el segundo caso documentado presenta un resultado radicalmente opuesto, revelando la insondable complejidad de la justicia divina. Otra viuda llegó con un dolor igualmente profundo. Su esposo también se había suicidado. Ella formuló la misma pregunta que atormentaba su corazón. ¿Había alguna esperanza? Esta vez, el Padre Pío hizo una pausa meditativa y de nuevo pareció observar algo invisible, más allá de la percepción ordinaria. Luego, respondió con una serenidad que irradiaba absoluta certeza. Se había salvado. Se había arrepentido entre el puente y el río. Esa frase singular, aparentemente sencilla en su formulación, encierra una enseñanza teológica de extraordinaria profundidad que la Iglesia Católica defiende con absoluta seriedad. Existe un espacio infinitesimal entre la decisión humana de terminar con la vida y el preciso instante en que la vida abandona definitivamente el cuerpo. En ese intersticio temporal puede haber un último aliento, un último latido, una última posibilidad, un espacio donde la gracia divina puede intervenir soberanamente y el corazón puede clamar a Dios incluso cuando ningún oído terrenal puede oír. Hay un lugar de oscuridad que puede ser interrumpido por un último destello de esperanza divina. En ese instante incomprensible, Dios permanece atento, compasivo, ofreciendo incluso en esa hora extrema una posibilidad de reconciliación. Esta enseñanza fundamental se cristaliza en el Catecismo de la Iglesia Católica, que aborda este tema con admirable precisión teológica. El documento eclesiástico no minimiza la gravedad del suicidio, ni lo trata como una falta menor. La Iglesia Católica expresa con absoluta claridad que el suicidio es gravemente contrario a la justicia, la esperanza y la caridad. La Iglesia reconoce que quitarse la propia vida constituye un acto que viola el derecho fundamental que Dios posee sobre la vida que Él mismo creó y sostiene. Sin embargo, inmediatamente después de esta solemne declaración, el Catecismo añade una consideración profundamente humanitaria que refleja la comprensión de la Iglesia sobre el sufrimiento psicológico, las graves perturbaciones de la psique, la angustia o el grave temor a las pruebas. El sufrimiento o el tormento pueden disminuir la responsabilidad de quienes se suicidan. El documento reconoce que la mente humana, cuando se somete a presiones extraordinarias, puede sufrir trastornos que impiden el pleno ejercicio del libre albedrío. Y, finalmente, la declaración más consoladora y esperanzadora: no debemos desesperar de la salvación eterna de quienes se han quitado la vida. Dios puede haberles preparado un camino de salvación que desconocemos. La Iglesia ora por quienes se han suicidado. Estos párrafos revelan la profunda convicción católica de que si bien el suicidio se opone gravemente al don divino de la vida, los seres humanos no tenemos autoridad para juzgar definitivamente un alma. Observamos solo la acción externa, lo que es visible a los ojos del cuerpo. Dios, en cambio, ve el corazón en sus últimos momentos. Dios conoce la profundidad de la angustia, los grados de responsabilidad y las circunstancias que rodean ese trágico instante. Las experiencias del Padre Pío corroboran esta verdad multifacética. 2 hombres, 2 mentes diferentes, 2 suicidios, 2 desenlaces radicalmente distintos. El juicio final corresponde exclusivamente a Dios. Este misterio armoniza con los descubrimientos de la ciencia moderna,
a través de la investigación sistemática. En el siglo XIX, el sociólogo Emil Durkheim demostró, mediante rigurosos estudios sociológicos, que los fuertes lazos familiares y las relaciones significativas protegen a la persona contra el suicidio. En el siglo XX, el psiquiatra Viktor Frankl llegó a la misma conclusión incluso en el entorno más brutal jamás creado por la humanidad, los campos de concentración nazis. Quienes sobrevivieron a los campos fueron precisamente quienes se aferraron a un sentido existencial, a alguien a quien amar, a algo que lograr o al anhelo de alcanzar el paraíso. La desesperación surge cuando se rompen todos los lazos significativos. En este sentido profundo, el suicidio a menudo revela no un rechazo absoluto de la vida, sino un colapso psicológico bajo el peso insoportable de la angustia psíquica y el sufrimiento mental. El Padre Pío fue testigo de este sufrimiento innumerables veces a lo largo de su vida. Escuchó a miles de personas confesar sus luchas más oscuras, sus momentos de desesperación, sus tentaciones. Él mismo sufrió físicamente a causa de los estigmas. Sufrió espiritualmente a través de ataques demoníacos bien documentados y sufrió emocionalmente en secreto por la angustia que presenció. Es precisamente debido a esta profunda comprensión del sufrimiento humano que, si bien reconocía la gravedad del suicidio, siempre alentó la oración por los difuntos que murieron trágicamente. Comprendió que la compasión divina trasciende la condena inmediata. Además de estos relatos personales de suicidio, Bernard Ruffin documenta otra historia profundamente reveladora que, si bien no trata directamente sobre el suicidio, nos ayuda a comprender plenamente la extraordinaria sensibilidad del Padre Pío hacia los difuntos. Un joven sacerdote llamado Padre Domingo había perdido a su madre. Aunque su muerte no estuvo relacionada con la desesperación ni con ningún pecado mortal, él deseaba fervientemente saber dónde se encontraba su madre en el más allá. Le pidió al Padre Pío que intercambiaran intenciones de misa, solicitándole que ofreciera una misa específica por su madre. Tras la conclusión de aquella sagrada celebración eucarística, el Padre Pío se acercó al joven sacerdote con una sonrisa radiante que irradiaba certeza espiritual. Lo abrazó con fuerza y le susurró tan solo 2 palabras en dialecto italiano: «Mamá en el paraíso». No se trataba de una mera suposición piadosa ni de un consuelo genérico. Era una certeza que brotaba directamente de lo que había contemplado ante el altar durante la celebración eucarística. Este momento revela la esencia misma de la misión espiritual del Padre Pío: consolar, absolver, rescatar las almas de la desesperación y ofrecerles el camino final hacia Dios. Su constante petición era que la gente rezara por los difuntos. Creía firmemente que la oración trasciende las barreras de la muerte, que el amor puede cruzar la frontera de la tumba. El Padre Pío proclamó en una ocasión que el purgatorio debía vaciarse mediante la oración de intercesión. Con frecuencia hablaba de las almas que lo visitaban pidiendo misas o sacrificios en su favor. Para él, la muerte no suponía el fin de la relación entre los vivos y los muertos. Existe un vínculo que permanece, un lazo sostenido por la oración, guiado por la esperanza, iluminado por una fe que trasciende el tiempo y el espacio. Si comprendemos esto profundamente, el mensaje se vuelve nítido e ineludible. La tragedia no borra la imagen de Dios grabada en el alma. No hay abismo al que Dios no pueda descender. No hay oscuridad donde la gracia no pueda penetrar. Incluso cuando la mente humana colapsa bajo una presión extrema, Dios permanece recordando a la persona que creó. E incluso cuando alguien cae de un puente, la gracia divina puede alcanzarlo antes de que toque el agua. La Iglesia Católica no promete la salvación universal para todos indiscriminadamente. No trivializa el suicidio convirtiéndolo en una falta menor que solo merece una leve reprimenda. Su enseñanza es infinitamente más profunda y mucho más seria. Nadie, absolutamente nadie, puede saber lo que ocurre en el último latido de un corazón.
En ese mismo final, por la misericordia de Cristo, se encuentra una vida entera de dolor. Por lo tanto, la Iglesia insiste en dos deberes morales innegociables. Primero, acompañar a quienes sufren en vida con amor genuino y presencia constante. Segundo, acompañar a los difuntos con oración ferviente. No abandonar ni a los vivos ni a los muertos. Finalmente, los encuentros del Padre Pío con las almas no son historias de castigo o condena divina arbitraria. Son más bien historias de la titánica lucha por la salvación. Son recordatorios de que Dios no abandona a ninguna alma hasta el final. Demuestran que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras intercesiones pueden convertirse en el puente que lleva a un alma hacia la vida eterna. Esta es la esperanza que se ofrece a todo cristiano que ha perdido a alguien por suicidio. No se desesperen, sigan amando a esa persona, sigan orando por ella, confíen en el juicio de Dios, quien ve el corazón en sus últimos momentos y siempre desea salvar. Si Dios salvó un alma en la encrucijada, puede salvar a cualquiera. Su misericordia no conoce límites. Recuerda, alguien que conoces podría estar cargando en silencio con un dolor indescriptible. Alguien podría estar preguntándose si aún hay esperanza para un alma perdida en la desesperación. Si esta historia te conmovió profundamente, comparte este video con esa persona. Puede ser justo el mensaje que estaba esperando. Si deseas seguir descubriendo las historias ocultas de los santos, los misterios de la gracia divina y las verdades reconfortantes de nuestra fe, suscríbete a este canal. Aquí mantenemos vivas sus vidas, no como leyendas del pasado, sino como luces para el presente. Oremos los unos por los otros. Oremos por los vivos y los difuntos. Y no olvidemos jamás, Dios siempre llama a un alma a su lado.